Vamos a pasar a la siguiente sesión, que es la puesta en común. Creo que han estado ustedes trabajando de forma muy intensa durante toda la mañana y eso es maravilloso porque tendría muchas cosas que compartir. Y ahora es el momento también de compartirlo con el resto de la plenaria, con el resto de los grupos. Entonces vamos a seguir un poco la dinámica que hicimos ayer. Un representante de cada mesa, pues si es tan amable, viene y nos da una explicación un poco de, quizás empezando por, si quieren enumerar brevemente un poco el conjunto de acciones que han pensado, pero creo que tiene más sentido que discutamos un poco más los detalles de aquellas acciones que ustedes han priorizado y por qué, ¿no? ¿Quién quiere ser el primero? Gobernanza, fenomenal. Bueno, gobernanza de las aguas subterráneas, esta es nuestra labor de la mañana. Entonces, hablamos que hay el acuerdo, si existe, y bajo el acuerdo existe la comisión. La comisión es clave para que pueda implementar todas las acciones de gobernanza. Pero en el acuerdo existe la forma o la función de la comisión. Y la acción prioritaria es la acción de institucionalización de la comisión del acuerdo. Eso es algo importante. Y después, esta comisión debe tener un grupo de coordinación técnica bajo ellos, que además tiene dos otros grupos técnicos que son las de la CMM, la CCD, que no me acuerdo que sea. Comité de monitoreo y comité de capacitación. Sí, que todos saben, pero yo no. De capacitación. Sí, entonces hay estos dos grupos, o sea, hay el grupo de coordinación y los otros grupos además, ¿ok? Pero la característica de esta comisión con los grupos de coordinación es que sea basado en instituciones, o sea, sean miembros de las instituciones de gobierno, que no otra cosa fuera, y sí tiene que ser parte del gobierno, esta es la función, o de los gobiernos de los países. Tiene que tener representatividad en términos de gobierno, y además, y tiene que dar seguimiento a las acciones del proyecto. Esta es una cosa muy importante, porque una cosa que se discutió fue la cuestión de que se termina el proyecto, se termina la plata, se termina todo. Y la cuestión es que ellos tienen que buscar la sostenibilidad del proyecto de otra forma. Por eso es tan importante que ellos estén dentro del gobierno, o sea, que eso sea una acción de los gobiernos, pero bajo una coordinación entre los 4 países. Ese es el punto. Bueno, después hablamos sobre acciones prioritarias que debería existir. Por supuesto, la institucionalización de la comisión del SAC, que sería eso una acción prioritaria, y implementación del acuerdo. En realidad, acuerdo muy general, pero con todos los detalles, entonces tenemos como objetivo esto. Y los actores involucrados sería la Cancillería, sobre todo para esta comisión de más alto nivel, y también instituciones rectoras de los recursos hídricos, que eso va a depender un poco de los países. Por ejemplo, en Brasil puede ser la Secretaría de Recursos Hídricos, la Agencia Nacional del Agua, etc. Pero la Cancillería y las instituciones rectoras de recursos hídricos son importantes para este nivel de comisión. Bueno, los incentivos, o sea, impactos que tenemos, por ejemplo, con el proyecto, los impactos positivos que existirían si tuviéramos el proyecto. Los impactos son económicos, sociales y ecológicos, o sea, que se quede muy claro para la gente, para los stakeholders, para los tomadores de decisiones, que existe realmente, teniendo un buen proyecto guaraní,
vamos a tener impactos económicos importantes. ¿Cuánto esto en valoración? ¿Cuántos millones de dólares representa este proyecto? No el proyecto, disculpe, los impactos positivos de tener una buena gestión, los impactos sociales y los impactos ecológicos sobre biodiversidad o sobre sistemas frágiles ecológicos. Sí, y sobre todo porque el acuífero representa resiliencia a los cambios climáticos, porque es aguas subterráneas. Bueno, desincentivos. Nosotros empezamos a listar algunos desincentivos. No es un recurso prioritario para asignar plata, por ejemplo, en Argentina. Ese es un problema, es un desincentivo. Porque existen, por ejemplo, otros acuíferos más fáciles de tener acceso y que tienen más bajo costo y la gente lo utiliza. Quizá el futuro, quizá estratégicamente se podría tener el acuífero SAG como una motivación positiva, pero hoy día es negativo en ese sentido. En Uruguay, alejado en la percepción, alejado de los tomadores de decisión. Las decisiones están en Uruguay, ahí está en Montevideo, pero el acuífero está más alejado incluso de la percepción, no solamente geográficamente, pero la percepción. En Brasil, no conocer la capacidad de los acuíferos como oportunidad. Muchas veces los ingenieros prefieren sistemas más caros de agua superficial porque no conocen los sistemas de agua subterráneos. O sea, ellos como no conocen, no saben que es competitivo o no frente a otras soluciones. Entonces prefieren hacer, por ejemplo, sistemas de transvases de agua, etcétera, etcétera. Entonces, como oportunidad, no se conoce. En Paraguay no tenemos. Bueno, no sé si quieres después agregar. Bueno, después sobre subacciones. Institucionalización de los grupos coordinadores, estos grupos, y técnicos y temáticos entre la CMM y CCD. O sea, esta es la subacción. Objetivo, hacer que funcione institucionalmente. Esa es la función de ese grupo, hacer que funcione. Y los actores son representantes técnicos de las instituciones. Estamos a este nivel, más técnico. Pero el grupo tiene que hacer que eso funcione. Y representantes, entonces, técnicos de las instituciones. Incentivos, eficiencia, demostrar que los países, o los gobiernos, o las instituciones, van a ganar mucho en eficiencia en la gestión y gobernanza de las instituciones, de recursos dentro de las instituciones. Fortalecimiento institucional y técnico, ese es un incentivo. Es mostrar que el proyecto caminando con buenos ejemplos y ejemplos que no se debe seguir a otros lados, en otros países, mejore los sistemas de gobernabilidad y de gestión de los acuíferos. Desincentivos, no hay plata. Queremos poner esto, pero el compañero de Argentina, un poco más diplomático, puso falta de financiación. Pero no hay plata en esto. Y tenemos bajos salarios. Eso también es otro punto. Eso también. Bueno, en términos de esto, tenemos algunas tareas, en realidad, que nosotros nombramos. No es una lista que se termina, pero creo que después se puede mirar con un poco más de atención. Formación de profesionales. Nosotros no necesitamos hablar de cursos cortos, pero cursos de formación. O sea, tener personas de toma de decisiones y que trabajan en las cuencas, que trabajan en gobierno, que realmente tengan formación. Y por eso una posibilidad que se discutió es hacer convenios con universidades para que exista un programa de formación continuada de profesionales en administración de recursos hídricos subterráneos, guaraní, pero subterráneos en general. Articulación institucional, ese es un punto clave para esto, porque hay muchas cosas que ocurren en diferentes instituciones dentro del gobierno, pero no se articulan. Hay acciones muy buenas, por ejemplo, entre parques, entre muchas cosas, pero no se articula con las cuestiones de ecología, biodiversidad o mismo manejo. Entonces, este punto.
Identificación de facilitadores, champions. Porque nosotros sabemos que las instituciones son instituciones importantes, pero hay personas claves que al momento pueden hacer diferencia. Existen muchos ejemplos. La persona tiene la capacidad personal, quizá no sea la persona más alto rango, muchas veces no es la persona, pero la persona que tiene algún poder, por supuesto, pero tiene capacidad de hacer articulación. Y este grupo, sobre todo los técnicos, tiene que identificar eso en los países. Comunicación, básico, que involucra educación. Pero comunicación es muy importante para que la gente, los stakeholders, los tomadores de decisiones, reconozcan la importancia del acuífero y sepan los impactos positivos que el proyecto puede traer. Promocionar la importancia del SAG, stakeholders, importancia económica, social, ecológica, capacitación. Bueno, sí que ellos tienen la capacidad de tener algún nivel de dinero para promocionar proyectos específicos que se identifiquen a lo largo del transcurso del proyecto. Muchas veces es necesario tener un poco de seed money o tener para movilidad, para organizar eventos o hacer recorridos de campo, para hacer identificación del problema y promocionar grupos locales. Porque estos grupos locales pueden además buscar platas en otras fuentes de financiación. Eso sí es algo importante. Y finalmente para eso, como una subacción de la prioridad, será buscar los puntos rojos o una lista de prioridades de muchos. Y por fin, una cosa que se ve muy bien es que el otro proyecto Guarani que tuvimos, nosotros tuvimos los facilitadores, mucha gente que participó del proyecto, que no están más participando, pero ellos debería ser un workshop con ellos para que las lecciones aprendidas de las dificultades que podrían ser discutidas entre ellos, para que eso pueda contribuir para el desarrollo de nuevo proyecto. O sea, hay muchas experiencias locales, entonces que eso debería ser puesto para una de las tareas. Dentro de lo que es el acuerdo, definir los puntos rojos o sitios pilotos o para trabajar más enfocado en cuestiones locales que transfronterizas, que eso también lo discutimos bastante en el grupo. Esa aclaración. Nosotros trabajamos esto en el grupo y creo que fue muy rica la discusión y los aportes de las partes, pero el uso de la palabra proyecto, me parece que la idea de esto es que sea una actividad sostenible y más una política regional de los 4 países, que va a tener algún proyecto más, puede ser o no, pero independientemente de eso, debería ser algo que trascienda a un proyecto, ¿no? Sino más bien una política regional de los 4 países. Como fazer para ter a continuidade do monitoramento, a continuidade do site, a continuidade das ações do Brasil, do aquífero. Como fazemos se vamos ter um corpo dentro de acordo, como uma secretaria no acordo, se haverá ou não, se ficaremos junto com o SIC. Eu só estou trazendo dúvidas. Mas é muito importante pensar, agora é o momento de pensarmos como será a continuidade das ações desse projeto ou de outro projeto, como fazer isto. Eu não tenho a resposta, mas agora é o momento para fazermos pontes, construir juntos. Como será isso? Nós elegemos 3 ações que a gente entende como prioritárias ou que seriam as ações que deveriam ser implementadas. Então, a primeira ação que a gente escolheu foi a atualização, a planificação, colocar no papel todo o conhecimento que foi adquirido desde do final do projeto, do primeiro projeto Guarani até agora, porque a gente olha esse mapa aqui e a gente já acha um monte de coisa que deveriam estar nesse mapa,
para a gente poder discutir. Então, ter isso cartograficamente colocado, planificado, todas as informações geradas. E dentro desse tema, a gente acredita que a contribuição de tudo que foi gerado na academia, né, nas universidades, o que o governo também levantou, cada governo tiveram vários estudos interpretativos, e os próprios comitês, né, que avançaram, né, ao longo desse segundo até o projeto implementado, então o CMM, o CDP, a gente acredita que são os atores que deveriam estar né, nessa planificação nova e na geração de mapas e informações. Como incentivos, a gente colocou a própria existência, né, do acordo entre os 4 países, o reconhecimento de tudo que foi gerado e a possibilidade de implementação, de utilizar isso como ferramenta real para a execução dessas práticas, aplicações das práticas que são levantadas, e o financiamento, né, a tentativa de conseguir um financiamento mesmo para a implementação disso. E como desincentivo, a gente colocou um pouco do receio que todo mundo, várias vezes a gente encontra de compartilhar essas informações, né, de quanto isso pode gerar problema para mim ou não. Então esse receio que todo mundo tem, né, que geralmente pode acontecer e que pode ser um dificultador na colocação dessa ação. A segunda ação que a gente escolheu foi a criação de um repositório, né? Então, um repositório comum, e não só dos dados em si, mas toda a documentação existente a respeito do Guarani. Ter lá um repositório internacional que com os dados que podem ser consultados por todos os países, mas também qualquer tipo de documento, mapa, documento de análises químicas. Análises químicas, ou mesmo acordos que foram firmados, né? Tesis. Todos, como ator, a gente colocou que são os organismos de água que provavelmente vão conseguir fazer isso, né? E prioritariamente os federais, porque a gente acha muito difícil que isso consiga ser implementado a nível muito local, né? E a ideia é que seja um único repositório, então teria que ser federal. Como incentivos, a gente praticamente são os mesmos do primeiro, então a existência do acordo do SAG, né, que já é o reconhecimento da oportunidade e a utilização desse monte de dados e informações geradas, e o financiamento. E como desincentivo, a mesma coisa também, que é o temor desses dados estarem ali disponíveis numa plataforma transparente e acessível para todo mundo. E como último, a gente colocou a sustentabilidade, então, de todas as ações que foram implementadas. Então, a rede de monitoramento, o banco de dados que começou ali a ser implementado, as informações de difusão do conhecimento, né? Então, tudo que foi gerado dentro dessas 2 etapas do Projeto Guarani. Então, novamente, como atores envolvidos, a gente colocou os organismos financiadores, porque então precisa de alguma forma arrumar um fomento para que isso realmente se mantenha, e os governos, porque são quem realmente consegue estar lá. Como incentivo, a gente colocou a existência de novo do próprio SAG e, principalmente, nessa ação, o financiamento, né? Então, acho que para que isso tudo continue acontecendo, precisa de alguma forma ter algum tipo de financiamento. E como desincentivo, né? Então a gente colocou também essas instabilidades políticas e econômicas, né? Então dos países que às vezes dificulta você continuar, você ter um programa permanente que envolva os 4 países. ¿Tem mais alguma coisa que você diz? Que esa actualización de mapas y toda otra información e integración de lo que está debería hacerse en 2 escalas espaciales. Una a nivel regional, que involucre a los 4 países, y otra a nivel local, porque hay problemáticas que atañen en particular a cada uno de los países y eso debe abordarse en mayor detalle. Y como herramienta integradora de toda esa actualización de conocimientos, la construcción de un nuevo modelo numérico
que posibilite hacer cuantificaciones, rectificaciones acerca del modelo conceptual de funcionamiento del sistema acuífero guaraní a nivel regional y local. Eso simplemente que después le agregamos la palabra modelación. Si no, nuestro tema era justamente conocimiento, monitoreo y modelación, y lo hemos tratado y lo tenemos que escribir nada más. No fue una omisión, nos olvidamos de escribir. Sí, claro. Dos aspectos principales, ¿no? Sin el conocimiento académico, el conocimiento general del acuífero, piezometría y todo eso, y también de los datos que son más dinámicos, como utilización, toda esa información que también hay dentro. ¿No les parece interesante sugerir poner énfasis en monitorear la frontera oeste a los fines de reducir incertidumbres sobre el alcance del acuífero? Sí, está todo condensado en la primera acción, Andrés, que incluye 4 grandes temas. Es la actualización de la geología, el límite sur, la cantidad de recarga y la conexión norte-sur de hidrogeológica del acuífero. 4 grandes temas. No sería específicamente monitoreo, sino en la parte de aumento del conocimiento. Es aumento del conocimiento planteamos, y hay varios aspectos. Que eso es lo que lleva, claro. Una aclaración a lo que dijo Leticia de 35 puntos a la escala que tenemos. Yo creo que acá el reto ha sido para los 4 países empezar a trabajar, empezar a practicar esta red piloto. No más que el dato puntual en sí, es cómo nos ponemos de acuerdo. Ese es el valor de estos 35. Eso fue hablado en la mesa, de que se dijo que 35 pozos desde el punto de vista hidrogeológico no sirve para nada, que técnicamente si lo agarra alguien de afuera dice estos no estudiaron geología en su vida y todo lo demás, pero digo, se explicó cuál era también el objetivo de esta red piloto, y incluso el porqué de algunas decisiones de ubicación de esos pozos, por ejemplo, uno por estado en Brasil, y todo un montón de cosas. Eso fue todo hablado, lo que pasa es que bueno, no queda después plasmado, como dice. A fuerza de parecer cargoso e insistente, pedir, y así sí, ese pedido, de que los 3 temas que tenía la mesa 1, es muy importante que queden escritos en el testamento de esta jornada para que tú lo levantes y los tomadores de decisión de la semana que viene tengan un mandato ético de mejorar el conocimiento, porque no es lo mismo negociar lo que no se conoce, lo que se conoce más o menos, o lo que se conoce bien. No es lo mismo negociar en esos 3 escenarios. Y vamos ahí. Entonces, por favor, que quede claro que hay que seguir midiendo, modelando más y mejor. Bueno, en realidad es una provocación. Imaginando que habló, Roberto, que habló sobre si, desde el punto de vista hidrogeológico, tener 30 pozos de monitoreo en un área tan grande. Mi pregunta es, ¿por qué hacerlo entonces? Si no sería mejor, porque cuesta, porque tener perforaciones, análisis, ¿no sería mejor utilizar eso para mejorar la base de datos que tenemos de los pozos claves ya existentes, y mejorar la base de datos y utilizar eso, y ahora que tenemos la capacidad de inteligencia artificial para tratar muchos datos muy rápido, que instituir, por ejemplo, 30 pozos en un área de 1 millón de kilómetros cuadrados? Entonces, para mí, tiene que tener muy claro para eso, ¿para qué sirve una red de esta que, desde el punto de vista hidrogeológico, no sirve? Es un ejercicio. Puede ser que a la escala de Brasil no tenga valor 15 pozos. A la escala de Argentina y en los sitios que les pusimos, sí tiene valor para nosotros, porque conocemos muy poco del guaraní en nuestro país. Y hay 2 puntos principales que son, 3 puntos principales en las provincias de Corrientes, Misiones y Entre Ríos, que así sea un dato o 2 datos es importante. Y el ejercicio. Sí, es eso, el ejercicio de compartir datos, tecnologías, de establecer relaciones de confianza. Es mucho más que los datos, no estamos hablando de hidrogeología,
Estamos hablando de otra cosa, mucho más importante. De hidrogeopolítica. Sí, perfecto, perfecto. De hidrodiplomacia o hidrogeopolítica, es eso. Entonces la gente no es para resolver problemas de hidrogeología. Solamente fue perforado 5 pozos con la perspectiva de hacer pozos de espejo, que se pueda comparar en la zona, principalmente que se pueda comparar en la zona transfronteriza. Entonces, la perforación fue solamente en 5 de los 35 pozos de la red, con el objetivo que, vamos a decir, que estos puntos de monitoreo tengan un poco más de sentido, de significado para los países, hacer en el monitoreo. Fue esa la elección. Y ahí, bueno, claro, es el ejercicio de compartir datos, de confianza y el proceso también. Pero igual sabemos que hay mucho que avanzar. Me sumo a cómo arrancó la inquietud de Andrés respecto a la frontera oeste, ¿no? Si bien queda fuera de Uruguay ese límite, yo quedé con un gusto a poco en el final del proyecto en el 2009 respecto a analizar esa frontera dentro de la provincia de Entre Ríos, esos 3 pozos de San José, Colón, Villa Elisa, esa frontera entre Agua Dulce y Agua Salobre. Creo que merecería tal vez, no sé si un hotspot, pero sí una atención tal vez un poco más importante, porque creo que había muy poca información para procesar en aquel momento y que hoy seguramente hay mucho más. Ya tenemos, bueno, pero, los pozos de la profundidad que dice aquí Ricardo que se necesita. Claro, realmente no los hay. El tema es que, bueno, tal vez si se fuera a construir alguna obra habría que pensar en esos lugares, porque creo que más allá de que el transfronterismo es lo que nos vincula, hay temas que son de preocupación del recurso. Ahí tenemos una frontera Agua Dulce, Agua Salobre, y cómo la extracción, que ya tiene 20 años de extracción, cómo está impactando de alguna manera, ¿no? En esa cuña salina. Si es que hay interconexión, capaz que tienen direcciones de flujo paralelas o contrarias. Gracias. Entonces, las acciones prioritarias que nosotros diseñamos acá ven de tres puntos principais de discussão e não tivemos tempo para trazer outros 4 que também julgamos importantes. Pero que a ação prioritária seria a consolidação da institucionalidade do organismo institucional do Guarani, pois este é o primeiro passo para que possamos oficialmente fazer qualquer coisa. É internacional. Internacional. Institucionalidade do organismo internacional de Guarani. Os incentivos para isto é criar um ambiente institucional para discutir e fortalecer todas as decisões, inclusive as que estão trazendo os outros grupos acá, sustentar as ações ao longo do tempo, garantizar e gestionar os recursos financeiros, construir e fortalecer a integração, lançamento e principalmente usar tudo isso como um lançamento para um caso de êxito na COP30, que será em Brasília no que vem, e também para desenhar o que queremos do UN Water Conference, que acontecerá em 2026. Então, como colocar o Guarani no centro do debate em COP30 em 25 e depois na Conferência de Água de ONU em 2026. Como criar essa trajetória para o aquífero. Os desincentivos são os custos de fazer tudo isso, custos políticos, custos financeiros e de tudo. Os câmbios de sede, que quando cambia de um país para outro sempre tem uma ruptura. O país que o recebe não está pronto para pegar e apenas continuar, então há uma desaceleração. E também os câmbios de governo e descontinuidade de políticas de Estado que também trazem rupturas. Então, como criar um mecanismo que, independente dessas rupturas, mantenha um grupo funcionando para que os resultados continuem sem ter esses gaps. Os atores envolvidos acá são os atores diplomáticos de todos os países, os gestores, órgãos gestores e técnicos de todos os países e, quizá, usuários em alguma instância ou indiretamente.
La segunda acción prioritaria sería el desarrollo de programas en redes de monitoreo y base de datos para intercambio y aumento de la confianza. Y aquí bebiendo un poco de la experiencia en SIC Plata, que está desenvolvendo un sistema, pero hay una discusión. ¿Qué país va a operacionalizar las informaciones? No hay confianza de, va a ficar en Brasil no quiero en Argentina, no, pero en Argentina no quiero. Entonces, ¿qué adelanta si tenemos un monitoreo de Guaraní, si no lo sabemos qué sistema va a carregar todas las informaciones? ¿Y para qué queremos esas informaciones? ¿Quién va a gestionar este banco de datos, este sistema de información? Y para eso precisamos desenvolver mucha confianza entre nosotros para tomar esas decisiones. Si no, necesitaremos mucho dinero en las redes de monitoreo, pero no serão úteis. Então, para que queremos e onde la colocaremos estes dados de informações, quais são as regras de utilização e todas essas coisas são discussões difíceis no âmbito de SIC, que é muito mais antigo que Guarani. Então, temos que pensar em desenvolvimento de confiança em nível técnico, que é o que influencia o político. Os incentivos para isso é trazer veracidade de dados e certeza para as discussões, garantias de sustentabilidade de uso, a necessidade de capacitação para todos os atores envolvidos e a vinculação de ciências com políticas públicas. Então, como garantizar que o que é discutido em nível técnico será suficiente para decisões políticas e não apenas para desenvolvimento, desenrolo de ciências. E também é muito importante para estabelecer as conexões pessoais entre os países, porque onde está o vínculo de confiança são entre pessoas. Os desincentivos são os custos de tudo isso e também as diferenças entre os países. Temos diferenças de estruturas e de gestões e também de capacidade financeira de cada país é diferente. Então, como podemos homogeneizar um pouco tudo isso para construir uma rede de confiança que permite ter uma rede de monitoreio que é integrada e consolidar algo não apenas em papel e em política, mas em ações práticas que vão ajudar em cenários de adaptação climática. Os atores envolvidos aqui são os organismos técnicos de todos os países e gestores também, os financiadores e o setor científico, como os assessores permanentes, e também teremos uma integração indireta com os diplomatas também. Então, essas são as duas ações que pensamos as mais importantes para seguirmos. Gracias. Nosotros estamos con el desafío de discutir el nexo también. Entonces, nosotros entendemos acá, si se ve dejado, Andrés, por favor, que el nexo entre países hoy no es algo tan relevante, tan importante que deba ser debatido, pero hay el nexo con clima que debemos estar pensando en términos de calidad y cantidad del agua también. ¿Qué más? Yo creo que los problemas de nexo son mucho más puntuales dentro de los países, en algunas regiones mucho específicas dentro del Guaraní. Entonces debemos trabajar tal vez en una otra esfera. Alguien debería decir, todos hemos dicho que un desincentivo o una dificultad es el dinero. Sí, los recursos, el dinero, no hay plata, más o menos hay convergencia en eso. Entonces, yo pediría que hiciésemos un ejercicio más, además de decir no hay plata, bueno, ok, eso ya lo sabemos, ¿de dónde la podemos sacar? Y no digan solamente los organismos internacionales de crédito o financiación, las cosas internacionales, sino en nuestra sociedad. Y ahí simplemente tiro la piedrita y escondo la mano, Itaipú, Yacyretá y Salto Grande son las tres hermanas ricas, poderosas, de las cuales estamos orgullosos, manejan el recurso muy bien. Bueno, hay que pedirles que acompañen a este proceso de integración desde la energía, desde la visión Nexus, ahí sí entra energía, agua, alimentos, y eso será un proceso de negociación, pero si hay que meter la mano en un bolsillo que no sean organismos externos, bueno,
Las 3 hidroeléctricas son una fuente genuina, viable. Hay que negociar un montón, pero la veo viable. Solo eso. No nosso grupo conseguimos várias ações, mas separamos as 3 principais. E a primeira seria equipamento cultural interativo e itinerante, como a hecho em Botucatu, que seria caminhão, uma carreta, com todo o equipamento cultural de Guarani, para ter aulas, teatro, apresentação, oficinas. Existem exemplos em outros países e no Brasil desse tipo de equipamento cultural, e esse equipamento cultural viajaria pelos 4 países e seria prioritário nos municípios onde havia área de recarga, de afloramento. Então teríamos essa tarefa de buscar quais os municípios de todos os países de área de recarga, e esse equipamento cultural ele buscaria coisas de Guarani dos 4 países e também coisas locais do município. E também teria cosmovisão indígena, teria trabalhado, de populações locais, seria um equipamento cultural, até Berenice, que sabe explicar melhor que eu. E o que mais nós teríamos que mapear, poderíamos mapear financiamento com empresas, com municípios, com sociedade em geral. BNDES, a gente colocou. Ela falou do BNDES, que é um banco nacional, né? Sim. Com muito dinheiro atualmente. E os incentivos para essa prática seria a conscientização da sociedade do que é o aquífero, a questão de... aqui estão as parcerias, BNDES, municípios, e também a divulgação, é claro. E os desincentivos, claro, a questão da plata, de falta de dinheiro, e onde buscar esse dinheiro, a questão da chancelaria dos 4 países para fazer esse transporte de um país por outro desse tipo, a questão também do que seria tratado. Isso é um desincentivo, uma dificuldade a ser enfrentada. A língua também. E também tiveram uma ideia de ter algo com Guarani também, além de português, espanhol, um pouquinho de Guarani, que o pessoal de Paraguai tem mais expertise. E a segunda ideia é parecida com a de vocês e parecida com deles, é muito interessante isso, que nós colocamos um site, e esse site teria que ter um repositório de tudo que foi produzido no Guarani, no PSAG, no projeto anterior, no projeto atual, e também buscar links com outras produções, seria um repositório. E também ele teria coisas de divulgação científica e de educação ambiental nesse site. A gente podia juntar tudo, a ideia sua deles, nesse super site. Mas aí tem a dificuldade, onde quem vai manter esse site, como que vai vir tanto a manutenção técnica quanto a manutenção financeira desse site. Esse aí é a grande questão. A gente colocou algumas ideias. Ele poderia ficar no âmbito do Acordo Guarani, no futuro, ele podia ficar num fundo permanente, os países fariam um fundo permanente para manter esse site, ou ele ficaria junto com o SIC Plata, ou ele ficaria no Seregas. A gente colocou várias opções, que isso tem que ser discutido a nível político, entre as chancelarias e o pessoal técnico dos 4 países. Mas o grande desafio de um site é ele não acabar, como no outro projeto, que acabou o projeto e não teve mais o site. Hoje em dia tem o material, mas é muito difícil de acessar. Você pergunta para um jovem, procure material do Guarani na internet, eles não acham. Então, tudo na internet tem essa palavra em português que é amistoso. Tem que ser um site amistoso onde as pessoas encontrem informação. Isso nós não temos ainda. E podia juntar a parte que a Daniela falou, dados científicos, links para outros sites de universidades que estão trabalhando no Guarani. Aí é um mundo. E aí a terceira ação que a gente pensou, que era envolvimento dos municípios. No Brasil tem os planos municipais de uso e ocupação do solo.
E dos outros países seria planos territoriais. Como fazer que esses planos tenham a parte de proteção das áreas de recarga, nesses planos estaduais, municipais, planos diretores, cada país tem a sua organização, mas como esses planos terem o aquífero Guarani na seu planejamento. E tem a questão das áreas de recarga, tem uma ideia que foi colocada de ter placas, aqui é o aquífero Guarani, afloramento do aquífero Guarani, nas carreteiras também, placas, você está passando no aquífero Guarani. E nos planos diretores, vai ter uma zona industrial, não fazer essa zona industrial poluidora nessa área de recarga. Esse é um desafio. E eu acho que é interessante para todos os países. E também o Uruguai falou de turismo termal. Como também colocar a questão de turismo termal, discussão do aquífero Guarani, divulgação, porque se fala em turismo termal e as pessoas não sabem que é água do Guarani. E aí, quem vai participar, em todos ficou bem parecido, os órgãos federais dos países, os órgãos de meio ambiente, os órgãos de água, mas aí a Berenice que veio para colocar a sociedade civil, participando mais ativamente, as comunidades indígenas, as comunidades locais, para elas colocarem o pensamento delas, ONGs. Eu coloquei também aqui as associações científicas, Associação de Recursos Hídricos, Associação de Meio Ambiente, aqui, tipo no Brasil tem a ABAS, Associação Brasileira, Associação Argentina de Recursos Hídricos. Essas associações também é bem interessante, as grandes ONGs, mas também as pequenas, a sociedade civil, como envolvê-los. E tudo isso, claro, vem a questão da cooperação internacional e, como o Andrés falou, quem que vai ter o dinheiro, de onde vem. Mas aí a Berenice também comentou que tem grandes empresas que financiam esse tipo de aparato cultural. A Volkswagen financiou um aparato cultural desse para o SOS Mata Atlântica. Tem várias empresas que poderiam financiar isso, que para eles é uma propaganda. Claro, e eles também é uma empresa que contribui para o aquífero Guarani nesse aparato cultural. No site eu acho que é mais difícil, o site tem que ter uma manutenção governamental. Mas nesses aparatos culturais poderia ter esse tipo de incentivo. A organização del Guarani, eu creio que é muito importante conhecer um pouco melhor a organização de OTCA, o Tratado de Cooperação Amazônica. Aí LORA, Observatório da Região Amazônica, que é muito interessante. Tiene una sala de situación maravillosa, la más bella de Brasil, con un panel con todas las informaciones sobre la región que está disponible para todos. Es muy interesante y acho que el grupo es importante que en algún momento inviten o hacen una visita cuando están en Brasilia al centro. Hay una rotatividad entre los países, los 7, yo creo, 7, 8, 9, 8 países. Hay un roticio en la coordinación del programa, pero la sede es en Brasilia. Es muy interesante. Yo estuve en el proyecto por algún tiempo con Steven Mana, en la Agencia Nacional de Aguas. Fue una experiencia muy interesante que acho que puede servir para Guarani también. Vengo de IW Learn para hacer unas consultas sobre la metodología. Listening to your work, though, I found many things that are related to the work that I have done in other parts of the world regarding transboundary management. He escuchado el trabajo que han estado haciendo, que está muy relacionado con otros temas que escuché sobre esta gestión en otras partes. And in a very humble way, I would like to share the experiences, because what I hear here, it is not different at all from what is going on in other parts of the world. So it's not about telling you how things work, but I can tell you how things have worked in other parts of the world for inspiration. Entonces, de forma muy humilde, la idea es compartir un poco la experiencia a través de estas otras experiencias que vi, que sinceramente no son muy distintas de lo que he visto en otros lados. Acá no se trata de venir a decirles
cómo sería, sino lo que he visto en otros lados. You have a great asset that is the agreement. Bueno, tienen un activo muy importante que es el acuerdo. There are many technical people here, so there is much discussion about technical work. Hay muchos expertos técnicos aquí, por lo tanto la conversación gira en torno a esos aspectos. I have seen great models in aquifers that stayed as models and never informed the politicians. He visto modelos científicos y de acuíferos excelentes, pero que muchas veces no informan al nivel político. And I have seen regional processes and political processes that don't understand what is going on the field. Y también procesos políticos que a su vez no comprenden ni ven lo que está sucediendo sobre el terreno. The nice thing about your agreement is there are two things. One is based in a very long process that René was explaining, and I see here things you're working together. That's the one thing. Bueno, algo muy bueno del acuerdo, dos cosas. En primer lugar, que es un proceso largo, como explicó Raúl. And the agreement is like a constitution for you, so you can now do the laws. Bueno, el acuerdo es como una constitución, ahora está en ustedes crear la legislación. In many parts of the world, they go directly to the laws without the constitution, and then nothing works. En muchos lados pasan directamente a la legislación sin la constitución. The commission. Y la comisión. This is experience from Western Balkans. Esta es una experiencia de los Balcanes. From Northern Africa and in the Balkans in post-conflict areas. En África del Norte y en regiones post-conflicto. You need a commission. Se necesita una comisión. The commission may be in the new project, either the project coordination unit or puede estar en el proyecto, en el equipo de coordinación. Someone that enjoys the trust of the government. Pero alguien que tenga la confianza del gobierno. To make things work, and everything I say is about sustainability in the end of my mind. Y hacer que funcione. En definitiva, siempre estoy pensando en el aspecto de la sostenibilidad. You are right. When the project stops, things sometimes stop, and you have a gap of 10 years almost. Tienen razón. Muchas veces cuando se detiene un proyecto, una intervención, ahí se frenan las cosas. To avoid this kind of things in where I work, we did the following. Bueno, para evitar este tipo de cosas, donde yo trabajo se hizo lo siguiente. And we hope that it works. Y esperemos que funcione. There are expert working groups on issues that we think are important. Bueno, tenemos grupos de expertos que trabajan en ciertos temas que consideramos muy importantes. For example, Water Resources Management Group. Por ejemplo, tenemos un grupo de gestión del agua. And one I think that you like, Monitoring and Information Exchange. Y otro grupo que me gusta, que es el de monitoreo e intercambio de información. The expert working groups have officially appointed members by the countries. Officially. Los grupos de expertos han sido designados oficialmente por los países. Someone from the environmental impact, environmental agency of one country sits there. Por ejemplo, existen agencias ambientales de un país en ese grupo. So, in the project, we have activities, and every terms of reference that has to do, for example, with monitoring information exchange, we go first to the expert working group, we discuss it with them, and then we do the procurement. Bueno, por ejemplo, para cada actividad del proyecto tenemos términos de referencia, por ejemplo, en el marco de monitoreo e intercambio de información, donde primero se consulta con los grupos de expertos y luego se pasa al proceso siguiente. In this way, the countries feel secure that nothing that they don't control going on. De esta forma, los países sienten que tienen control sobre lo que está pasando. And also the project does something that builds on the national processes. Y a su vez el proyecto construye sobre los procesos nacionales, lo cual es importante. We also now, in one of the projects, do a sub-implementation. También en los proyectos tenemos subimplementación. Regarding monitoring, that I heard a lot of this. Y respecto al monitoreo, que escuché bastante al respecto. We do first an update of the DDA. Bueno, primero se hace una actualización del DDA. And the updated DDA, in your case, maybe you want to have also nexus assessment.
También, a su vez, pueden llevarlo de la mano con una evaluación de nexos. And I will come to that in a bit. Y volvemos a esto en un momento. So all the information from the DDA goes to an information management system that, so we don't have any arguments which country has the server, sits in the cloud. Toda la información del DDA entonces entra a un sistema de gestión de información donde está basado en un servidor, o sea, acá están todos los países con acceso. The information and data from the project is public because it's paid by Jeff. So no arguments by the countries what we put there. ¿Sí? No hay discusión entonces al respecto a lo que se sube porque eso es conjunto, ese servidor. After that, though, we will have the expert working group assisted by experts that we paid for the project to do the following. Bueno, luego los grupos de expertos junto con otros contratados harían lo siguiente. Assessment of monitoring processes in all countries. Una evaluación de los procesos de monitoreo en cada país. What are the gaps? ¿Cuáles serían algunas lagunas? And then the expert working group should discuss on what should be shared when, because as we all know, not all countries want to share everything with everyone. Y luego los grupos de expertos decidirían qué información compartir y cuándo, porque no todos los países quieren compartirlo en todo momento. And then have specifications. Y luego pasar a las especificaciones. And then monitoring programs. Y luego los programas de monitoreo. So this is trust in two levels. Así. Trust in Sí. terms of data acquisition and sharing. Bueno, así que se trata de confianza en dos niveles, sobre la adquisición y el uso de los datos. And trust among the countries, because to agree on a monitoring process, it will take 2, 3, 4 years. Y también entre los países, porque este proceso podría llevar hasta 3, 4 años. In this way, with the other expert working groups, for example, we have one on biodiversity, we do the same for biodiversity plans. I heard something about that as well as an idea here. Bueno, y así con los grupos de expertos, por ejemplo, el de biodiversidad, escuché aquí que podría hacer lo mismo. For the, if you can, take into consideration conjunctive water management. Surface, you speak only about groundwater, but groundwater is as good spatial groundwater management. It's not only about quantity and quality, it is as good as spatial management is. Bueno, se podrían considerar tanto el agua subterránea como el agua de superficie, porque sería un paralelismo con lo geoespacial. The new project, the activities in there, the more are linked to national processes, the more the governments will like. Most of you are governmental representatives, and you will gain in terms of sustainability. Para asegurar más sostenibilidad, entonces, nuevos proyectos deberían tener siempre un vínculo con los procesos nacionales, que eso siempre gusta más y de esa manera se garantiza la sostenibilidad. Two final things. For the Commission, in the new project we're having for the SAP implementation, we put aside money to pay for the Commission for 3 years. Dos cosas. En cuanto a la comisión, en el proyecto de su implementación se dispuso el dinero aparte para la gestión de esta comisión. But the countries take the responsibility to sustain the Commission after the end of the project. Pero los países toman responsabilidad de la sostenibilidad, el mantenimiento de esta comisión luego de la intervención finalizada. A thing that worked very well is the following. With the Nexus assessments, Bueno, algo que funcionó muy bien con la evaluación de nexos and the TDA, and maybe you have done, René, already that. y el DDA, René, creo que lo hicieron, lo hizo ya. The countries, through the Commission, and first the expert working groups, the way the expert working groups do the technical work, and they propose to the Commission for decisions. Bueno, el grupo técnico entonces trabaja en propuestas que presentan a la comisión. Through the analysis, there are prioritization of projects. A través de ese análisis surgen prioridades de proyectos. For investments. ¿Sí? También para inversión. And we have money aside for pre-feasibility studies and feasibility studies. Y hemos dispuesto dinero para lo que son pruebas de viabilidad.
at the end, especially if we have an implementing agency, a development bank as Y CAF, hacia el final tenemos ya agentes de implementación, como puede ser el Banco de Desarrollo y CAF. those feasibility studies will put forward for financing Estos estudios de viabilidad van a estar propuestos para el financiamiento and will be pre-approved by the Commission. y van a ser preaprobados por la Comisión. And that from my side, based on the experience we're having in the part of the world I work, and this is just food for thought for you. You may find it beneficial. Thank you. Bueno, esto puede llegar a ser beneficioso en la parte del mundo donde trabajo, así como se hace, es simplemente para una reflexión. Lo que parece bueno y parece lógico, y la ciencia y el sentido común indicarían, que es el coupling entre la Gran Cuenca del Plata y el acuífero guaraní. En lo técnico, en lo científico, en lo físico, en lo ambiental, es razonable y obvio, pero no lo es en la factibilidad de lo político. Y si estamos criando una criatura que tiene que nacer, que es el organismo político de 4 países, seamos muy prudentes en protegerlo de 50 años de historia conocida en la Cuenca del Plata. Entonces el coupling de los dos sistemas no es hoy, ni la semana que viene. There is no solution that is universal. There are ideas and practices that should be adjusted in any area. And one motto that I like a lot, and be done in a way that everybody feels secure. The pace for cooperation is the pace of the slowest. No hay ninguna idea que sea universal. Por supuesto, todas las ideas de otros sitios deben ser ajustadas y deben ser adaptadas. Y lo que debemos tener cuidado es que todos se sientan seguros y la velocidad siempre va a ser la velocidad de quien va más lento. Y eso será lo que marcará el paso. Creo que una lección que tenemos del otro proyecto guaraní es que hubo una excelente relación entre los técnicos, mucha confianza entre los técnicos, además de que el proyecto no tenía conflictos entre países. No es como Sudán y Egipto, por ejemplo, que es un conflicto opuesto, o Estados Unidos de Texas, o Texas de México, que hay otro conflicto. Pero entonces hubo muchas cosas que la Cancillería, las embajadas, los sistemas diplomáticos no estaban llevando muy bien, pero entre los técnicos se fluía excelentemente bien. En realidad, por eso que hablé ayer de la familia guaraní, porque en realidad es una familia. No somos amigos personales después del proyecto. Eso ayudó mucho y eso creo sigue en este proyecto. O sea, la relación de amistad, que parece un poco naif, pero es muy importante en este caso, es una solución muy buena. Bueno, se puede ver por esta reunión, ¿no? Hay jokes, hay provocaciones como estas de los pozos, pero todo se lleva bien y eso es un punto clave de la relación que existe entre los 4 países. Además de la lengua, aunque exista Brasil, portugués y otros, pero todo se habla muy bien directamente, sin la necesidad de otros tipos de conversaciones. Eso es un punto que creo que es una ventaja de nosotros y que puede llevar además a alguna cosa positiva. Pero estoy de acuerdo, sobre la confianza es un punto clave, pero tenemos que llevar esto a otros niveles diplomáticos también, que ellos son mucho más difíciles de llevar. En el caso del guaraní, la historia comienza hace muchos años atrás y comienza con investigadores de las universidades y por reuniones entre los investigadores en las universidades que generaron esa capacidad de diálogo entre los 4 países. Sobre eso se montó el proyecto JEF. Y el proyecto JEF se montó sobre un conocimiento previo. ¿Por qué? Porque no hay cosas que se pueda hacer gestión que se pueda hacer sobre algo que no se conoce. Entonces, el conocimiento del acuífero desde el punto de vista científico se hizo en conjunto entre técnicos de los 4 países. Y ese es un bagaje que se mantiene actualmente y que de alguna forma generó esta familia que decía Ricardo. Es decir,
Por eso también es una característica, y será seguramente una característica de una institucionalidad del guaraní, el tema de desarrollar el conocimiento en conjunto entre los 4 países. Porque ese desarrollo del conocimiento es el que genera la confianza para poder negociar. Entonces, y el diálogo entre los técnicos y los políticos, y particularmente en las relaciones internacionales, es uno de los temas más importantes que hay que asegurar en el proyecto. Así, creo que esto es parte de una experiencia aprendida en el propio guaraní, y me parece que es la raíz de asegurar que hay posibilidades de continuar hacia el futuro con sostenibilidad. No projeto anterior havia conflito de papeleiras. Havia conflito muito grande e esse conflito temia que invadisse a questão de Guarani. Mas nós todos técnicos discutíamos e conseguimos superar esse conflito. Eu achei incrível que o conflito poderia contaminar as relações de Guarani, mas não contaminou o conflito de papeleiras, que era muito crítico na época. Tu recordas, eu tenho? E por conta desta relação naive que disse Ricardo, de amizade, o conflito que tinha em água superficial, que estava muito forte na época, não contaminou os técnicos de aquífero, e não houve conflito nos outros. Achei muito interessante esse exemplo. Una de las estrategias que hemos tomado es tratar de incorporar lo que estamos haciendo dentro del funcionamiento normal de las cosas que ya tenemos dentro de la subsecretaría. Tal vez incorporar dentro de la red de monitoreo que tiene la subsecretaría los pozos que vamos a incorporar, hacerlo parte de lo que ya está haciendo la subsecretaría, no tratarlo como algo separado, porque eso sí atenta contra la sostenibilidad. Hablaron de que los pozos de monitoreo no son significativos para la hidrogeología. En realidad, para nosotros, para Paraguay, son muy significativos esos pozos. Están ubicados en 8 sitios estratégicos donde tenemos el acuífero guaraní, y que nos va a dar información y datos precisas del estado de situación del acuífero en ese sitio. Y a partir de allí intentar plantear, conocer y establecer decisiones y políticas para poder tomar decisiones a nivel local y posteriormente compartir, obviamente, con los vecinos y con los integrantes del acuífero guaraní. Y simplemente agradecer la oportunidad de que pudimos también nosotros traer a técnicos, representantes, actores claves desde Paraguay, y como también se ve que vinieron de los demás países, y hacer partícipe e intentar hacer un seguimiento y que esto no termine acá, sino que siga y que sea sostenido durante el tiempo la gestión que podamos tener para el acuífero guaraní. Muchas gracias. Yo soy muy a favor de pozos de monitoreo, no tengo nada en contra. Lo que estaba preguntando a ellos es sobre la representatividad espacial de tener 14 pozos en un área tan grande. Es por eso. Yo veo muy bien, por ejemplo, que en los estudios pilotos, los estudios locales, o donde existen conflictos, eso sí, estos pozos más regionales deberían ser llevados allá, que ellos podrían tener más resultados prácticos do que tener una red muy regional que no aportaría mucho para el proyecto. Yo soy muy a favor, yo perforo muchos pozos, sigo perforando pozos de monitoreo y sigo apoyándolos. Lo que sí quería decir es eso, es la representatividad de un pozo en su área. Ese es el punto, pero aclaro que sí, yo soy a favor de los pozos de monitoreo. Hoy hablamos con Alberto que a raíz de el monitoreo de pozos
después del proyecto hemos visto que las direcciones de flujo no eran las que se pensaban en un principio. Y eso no ocurrió a nivel local, sino a nivel subregional. Entonces, tener un panorama regional también entra en el combo, es decir, la conectividad norte-sur, la dimensión de las áreas de recarga, es decir, hay cuestiones que son a nivel escala regional, subregional y locales, que bueno, la única forma de responder a esas incógnitas es con, entiendo, lo ideal sería tener 2000 pozos de monitoreo, no sé, pongámoslo en números, una utopía, pero contribuyen en algo. Sí, sí, pero es una pregunta. Es Llevar los pozos para las preguntas y no tener pozos sin preguntas. Por eso la idea de acá es que una vez que tengamos un nuevo modelo conceptual, ahí sí proponer dónde poner nuevos pozos. Exacto, y no un pozo regional. Pero yo entiendo que el criterio del diseño de estos 35 fue otro. Ahora hay que cambiar el criterio. Eso es. En parte, Leticia adelantó un poquito mi respuesta, pero me siento en parte culpable de esto porque, digo, participé en la elaboración del proyecto. Y hay que recordar lo siguiente. El primer proyecto había quedado una red de monitoreo de 120 pozos. Cuando se fue a proponer el proyecto y el tema era monitoreo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque un proyecto de 2 años con $2 millones no da para poner 120 pozos de monitoreo, ni ubicarlos. Por eso yo coincido contigo, que como que la utilidad o la representatividad de esta red hidrogeológicamente no era buena, o como decimos habitualmente, no sirve para nada, cuando en realidad sirve y sabemos que hay otras. Sí, yo descubrí eso, no fue... No, yo lo he dicho, yo lo he dicho, que no sirve para nada. No son tus palabras, son mis palabras. Pero los objetivos de esta red eran otros. No era el monitoreo del guaraní per se, sino todo lo que hacía a acordar protocolos, acordar parámetros, el tema de los muestreos, cómo mantener las muestras, cómo se toman. A ver, había países que no usaban celda de flujo, por ejemplo, y para el monitoreo dijimos, bueno, todo tiene que ser igual. O sea, se buscó eso. Y la otra parte que la mencioné hoy, tal vez muy al pasar, que era el involucramiento, por ejemplo en Brasil, de los 8 estados. Entonces, poner un pozo por cada estado no sirve desde el punto de vista del monitoreo, pero sí sirve para tenerlos contigo, para que se sientan involucrados dentro del proyecto, para que ninguno diga, le hiciste 3 pozos de monitoreo allá y a mí me dejaste afuera. Digo, tenía toda otra componente alrededor, sabiendo de antemano que los resultados que vos tengas son parciales. Pero ese era un poco el objetivo de esa definición de la red de 35 pozos, que era para lo que daba la plata. Tenemos el recurso, el conocimiento para la gestión sustentable. Esa fue la motivación de los países originales, fue lo que congregó el primer proyecto. Y el primer proyecto, con toda la complejidad que supuso, era fácil de acercarse a él desde los diferentes ámbitos, porque tenía, como bien dijo Claudia, había algunos desafíos de conflicto potenciales, que después no ocurrieron, pero había desafíos de conflicto. Había desconocimiento, tanto en la parte, digamos, constitucional, física del recurso, pero también de su potencialidad. Entonces, había interés en los políticos, había interés en los técnicos y había interés en la población. Entonces era un proyecto fácil de acercarse. Yo creo que esta jornada, si algo a mí me dejó de manifiesto, es el desafío para Ricardo, para Bárbara, para la participación de UNESCO y de la CAF, el encontrar cuáles son los nuevos desafíos que emocionen a esas áreas. ¿Qué es lo que este proyecto va a hacer que los políticos se sientan atraídos? ¿Es más conocimiento nada más? Porque digo, algunas de aquellas incógnitas han sido develadas parcialmente, porque siempre se puede acrecentar el conocimiento, pero han sido develadas. Entonces, ¿cuáles van a ser aquellos desafíos que va a plantear el proyecto, a los cuales va a ir a buscar respuestas para que
todas las áreas de los estados y de la sociedad civil se sientan nuevamente con voluntad de estar involucradas. O envolvimento da sociedade civil, que teve terreiro indígena, que me comoveu muito conversar com essas pessoas, ouvir a posição delas. O próprio nome de aquífero ter cambiado em Brasil chamava Botucatu e cambiou para Guarani. Para mim é muito emblemático para a homenagem a esta população. E a questão também de gênero, que não era tratada, que sou mulher, que para mim é muito importante, que esse projeto que vai tratar de questão de gênero, de equidade, de buscar maior participação. Para mim isso é muito importante, que não adianta ser só conhecimento, se o conhecimento não chega até os mais pobres, até a sociedade, não chega até quem mais precisa disso. Es más una reflexión. Muchas gracias por toda disponibilidad, participación, por el tiempo que todos estamos muy comprometidos. Entonces vemos que la aposta que fue este taller, este encuentro, valió mucho la pena. Tenemos mucha respuesta de eso, mucha reciprocidad de parte de ustedes. Entonces muchas gracias. Segundo punto, nuestro compromiso en hacer un documento de este encuentro, compartirles, vamos a intentar ordenar compartir para que tengamos comentarios específicos para finalizar un documento que va tanto nos influenciar para discutir ahí la actualización del plan estratégico de acción como discutir un full project con los países. Entonces, eso es un poco lo que planteamos cuando organizamos este encuentro y entendemos que tenemos mucho contenido, mucha discusión que nos va a llevar para este camino. Y finalmente, sí, voy a pasar la palabra para Miguel y para René. De nuestra parte UNESCO, nuestro director regional, le gustaría inmenso estar acá, pero se quedó trancado en otra reunión y pido disculpas de no poder venir, pero lunes seguramente, quizás mañana, tendré la oportunidad de escucharlo también. Pero es con estas palabras de agradecimiento y con bastante ánimo, ¿no? De ver que realmente se ha avanzado, pienso yo, mucho más de lo que por veces tenemos la conciencia, se ha avanzado en estos años mucho más, pero todavía hay también un camino por donde caminar. Y un camino que parece bastante interesante, bastante productivo, animador. Por veces hay caminos que no son tan apetecibles. Yo diría que esto, a pesar de algunas áreas más complexas, parece un camino que vale la pena hacerlo. De forma que es con muchísimo gusto que podemos también acompañar y testimoniar y apoyar en este trayecto. De forma que, muchísimas gracias. Gracias. Primero, muchísimas gracias a cada uno de vosotros. Muchas gracias por venir, por el grado de participación y la calidad de participación que he podido apreciar ayer y hoy. Realmente es un lujo tenerlos, el grado de conocimiento y de sentido de apropiación, de identidad con el proyecto. Yo creo que es un ejemplo para otros proyectos. En CAP tenemos 7, 8 proyectos y realmente ese sentido de identidad no lo he visto como he visto acá. Realmente ese es un activo que yo creo puede ser una de las principales fuerzas para ir adelante, terminar como debemos este proyecto de porte medio y empezar a diseñar el siguiente paso sin perder el momento. No queremos perder el momento, sabemos que estamos en un punto clave, prepararnos para el proyecto grande y tenerlo a tiempo. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los países, a cada uno de los aportes y por estar acá. Y también yo quisiera felicitar a UNESCO, a Miguel, a Ricardo y a todo su equipo. Es una metodología muy buena la que han empleado, me ha parecido excelente, que relativamente en poco tiempo el material que se tiene es impresionante. Entonces yo creo que es un buen ejemplo también
Muchísimas gracias por organizar, no es fácil. Vemos a referentes en temas de aguas subterráneas, a personalidades acá de cada uno de los países, referentes en el proyecto y tampoco es fácil convocar a la calidad de gente que está acá. Bienvenidos y muy buen trabajo. Y desde CAF reafirmar nuestro compromiso. Somos muy agradecidos de que confíen en CAF. CAF tenemos como institución financiera multilateral la misión de apoyar en las iniciativas de todos los países en integración y en desarrollo sostenible. Esos son nuestros dos pilares misionales. Entonces, el proyecto Guaraní, pues, cumple o refleja exactamente esos dos pilares misionales que tiene CAF. Entonces, estamos a sus órdenes para ir adelante con los proyectos, apoyarlos en sus iniciativas y en las que puedan derivar de estas iniciativas. Mil gracias. Mil gracias, René. Aplausos. Muchas gracias y aplausos para, bueno, esta metodología fue construida en conjunto con Bárbara, con Piotr, con apoyo también de Dimitris. Hicimos un grupo, discutimos mucho, hicimos puentes también culturales y de entendimiento. Los coordinadores nacionales también participaron de la discusión de metodología y nos apoyaron. Entonces, esta metodología es una construcción de verdad conjunta de mucha gente, y agradecer a Ana y Sofía también de mi equipo que trabajaron muchísimo día y noche para hacer viable este momento, de verdad. Entonces, muchas gracias y me alegro mucho que tengamos este resultado. Muchas gracias.